Bueno, ¿cuál es la situación en la Fiscalía que ve casos tan importantes como el caso Lavallato y el de los cuellos blancos? Dos casos que van en paralelo y que tienen vasos comunicantes. Estamos con Romy Chan, abogada penalista, para que nos explique un poco la situación de lo que está pasando en sobre todo la Junta de Fiscales Supremos. Lo decíamos hace un momento, son 5. De los 5, 3 están siendo investigados por el caso Cuellos Blancos y estos 3 han votado para separar a su investigador y declarar nulo todo lo que ha hecho. Sí, lamentablemente esta es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque esto ya se veía venir. Desde el primer momento ellos cuestionaban que quien tenía que investigar era el fiscal de la Nación. Y eso es cierto. La Constitución dice que debido al alto cargo que estas personas tienen, por un tema de garantía, sí, el que investiga es el fiscal de la Nación. El problema, pues, es que tuvimos la situación singular, la que en un primer momento Chávarri no se podía investigar al mismo, cuando él era fiscal de la Nación, y le tuvo que dar pase, probablemente no queriéndolo, pero a Pablo Sánchez. Entonces, en ese contexto asume Zoraida, la nueva fiscal de la Nación, y ella dice, bueno, que se quede Pablo Sánchez para no entorpecer la investigación. Sí, claro. Y ellos en un primer momento no lo cuestionaron, pero una vez que Pablo Sánchez va avanzando en la investigación y los incluye y formaliza contra los 3, entonces aquí ya se olvidaron de ser caballeros y dijeron, bueno, causa común, no nos conviene que Pablo Sánchez siga y por tanto pongamos esto en agenda. Pero aquí, y es lo que se ha votado. Aquí claramente, Romy, no solamente es un escándalo, sino que hay un claro conflicto de intereses, porque evidentemente los investigados por una organización criminal que es los Cuellos Blancos no van a querer que esto avance. No hay ninguna salida de por medio. El fiscal Rafael Vela, el fiscal superior del equipo Lavallato, decía que un juez supremo inhabilite a Pedro Chávarri en sus funciones mientras duren las investigaciones. ¿Esto es posible? Lamentablemente no es posible, porque el órgano llamado a la inhabilitación es la Junta Nacional de Justicia, que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en su momento lo fue el Congreso, pero que no quiso hacerlo y que ahora ya ni siquiera existe. No solamente no quiso hacerlo, los blindó claramente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y por eso el desprestigio. Es decir, hasta que no tengamos un nuevo Congreso de la República o no tengamos instalada la Junta Nacional de Justicia, lo que va a primar en este momento, al menos en esos casos, es la impunidad. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente no tenemos otra alternativa porque nadie pensó en el Perú que no solamente iba a colapsar el Ministerio Público, sino que además en paralelo el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora el Congreso y ahora se abre el debate en el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos en un país sin instituciones, es una cosa muy singular y sin instituciones literalmente. O sea, no hay instituciones, es disuelta, no existe en composición y eso es lo que genera estas situaciones de caos. Ahora, ¿cómo interpretamos? Porque lo mencionábamos también, vivimos una situación de crisis política muy fuerte, ya lo señalabas con la disolución del Congreso, del Parlamento, pero desde julio del 2018, cuando se revelaron estos audios del escándalo de los hermanitos, éramos conscientes del nivel de podredumbre que había en el sistema de justicia. Estamos casi culminando octubre del 2019 y no tenemos una nueva Junta Nacional de Justicia. Ahí el gran problema es que para la composición de la Junta, primero hubo que aprobar normas, modificaciones constitucionales que no teníamos, eso tomó un tiempo, y luego cuando ya la Junta iba con la luz verde, vino el tema de querer correr. Y yo creo que a veces el que corre no siempre llega a la meta. Y eso es lo que nos pasó en una primera oportunidad, ¿no? No hubieron candidatos, los candidatos que hubieron tenían también cuestionamientos, hubieron problemas con torno a la forma en la que se tomó el examen y se seleccionó a los candidatos. Y esto pues generó como consecuencia que no tengamos a ninguna persona elegida. Entonces yo espero, y esa es mi gran preocupación realmente, que ahora en enero no nos vuelva a pasar lo mismo. Porque otra vez hemos corrido, otra vez nos damos cuenta de la importancia de la Junta y decimos, es que tiene que avanzar, tiene que nombrar personas. Pero otra vez hemos vuelto a correr. La verdad que no estoy muy segura cómo va a ser la calificación de ese examen que van a dar las personas, cuántos candidatos hay realmente de valor para ese puesto. Y si para enero otra vez nos pasa lo mismo y no tenemos Junta, seguirá reinando la impunidad. Ahora, ya yendo a los casos sensibles, no solamente el de los Cuellos Blancos, sino el del caso Lavallato, que siguen los jueces, el fiscal Rafael Vela, José Domingo Pérez, a partir de que estos 3 fiscales supremos se encuentran siendo cuestionados y son parte de la cabeza del Ministerio Público, ¿ponen de alguna manera en riesgo estas investigaciones, principalmente la de los Cuellos Blancos, pero también las otras? Yo creo que sí, y no solamente en riesgo, sino que además las demoran. Por ejemplo, ellos ya han anunciado que van a pedir la nulidad de los actos realizados por Pablo Sánchez porque no lo reconocen como fiscal autorizado para investigar. Si eso es así, eso va a generar demoras. Va a generar que todos los actos que Pablo Sánchez realizó probablemente van a pedir que se repitan, porque si se genera la nulidad, se genera la nulidad de todo, de las medidas que se hayan podido imponer, de los impedimentos de salida, de todas las
las cosas que se han podido actuar. Y por supuesto eso va a demorar el caso, no solo para ellos, sino también para los demás coinvestigados. ¿Pero eso ante quién lo piden? ¿Ante un juez o se lo piden dentro de la Junta? No, eso lo piden ante el juez que ve el caso. Vamos a ver qué resuelve el juez que ve el caso. Y el gran problema que tenemos aquí es que, como es el mismo Ministerio Público, con Junta cuestionada, pero finalmente el Ministerio Público, el que saca a Pablo Sánchez y pone a la fiscal de la Nación, formalmente el mensaje que dan a todas las instituciones del Estado es: quien debió haber investigado era Zoraida Ábalos. Ahora, pero Zoraida Ábalos puede decir, ¿saben qué, señores? Ok, yo estoy asumiendo nuevamente esta investigación, pero todo lo avanzado por mi colega Pablo Sánchez lo voy a continuar. No puedo dejarlo porque es un trabajo que se ha hecho, yo lo voy a continuar. ¿Ella puede asumir esa posición? Sí, es más, yo creo que ella va a asumir esa posición porque ella estaba en desacuerdo con sacar a Pablo Sánchez del caso. Pero el problema es que, como pasa en todo proceso, siempre hay dos partes. Y en este caso, la otra parte, que justamente son estos fiscales cuestionados, ya han pedido la nulidad del tema. Entonces el juez se va a tener que pronunciar y vamos a ver qué resuelve en su momento el Poder Judicial. Si considera que sí, pues los actos son nulos, o que finalmente, en tanto estaba ocurriendo, que yo creo que debe pasar eso, ¿no? En tanto ocurría esta situación especial en la que el fiscal de la Nación no se podía investigar a sí mismo y se dio paso a Pablo Sánchez, debe ser él o debió ser él quien se quedara en el caso y no se genera la nulidad de las investigaciones. Eso sería lo propio, a mí me parece, ¿no? Ahora, Romy, esta situación de entrampamiento en la que nos vemos con el caso específico de los fiscales supremos, donde 3 de 5 están siendo cuestionados, te lleva a la reflexión de que, vamos, me parece que necesitamos también una reforma dentro del Ministerio Público y de la estructura jerárquica del Ministerio Público, porque claro, te lo comentaba en el corte, es más fácil ponerse de acuerdo cuando solamente tenemos a 5 grandes fiscales que pueden coordinar, pueden conversar. No pasa lo mismo, entiendo, en el Poder Judicial. Claro, porque en el Poder Judicial están todos los magistrados de la Corte Suprema, que son varias salas de la Corte Suprema, vienen por especialidades, ¿no? En el caso del Ministerio Público siempre el grupo ha sido mucho más pequeño. Y sí, yo creo que es necesario, a la luz de lo que ha pasado, una reforma, ¿no? Que cambie la ley orgánica del Ministerio Público y todas las normas vinculadas para hacer que haya una mayor distribución de este poder, por así decirlo, ¿no? Que concentra la Junta de Fiscales, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, hasta que las instituciones en el país no se estabilicen, hasta que no haya Junta Nacional de Justicia, yo creo que esos esfuerzos van a ser en vano, porque finalmente tenemos 3 fiscales supremos que van a seguir en el puesto y que no van a renunciar. ¿Es garantía, por ejemplo, que en este momento las redes que se tejieron a nivel de los hermanitos y el que se le acusa al ex juez supremo César Nostrozo hoy en España de encabezar esta organización criminal, que esas redes tejidas siguen operando en el Poder Judicial, siguen operando en el Ministerio de Justicia, quién sabe, en todo el aparato de justicia del país, ¿no? Yo creo, fíjate que es muy difícil, ¿no? Cuando se descubre una red, partir, o muy ingenuo, creo yo, ¿no? Muy cándido, creer que al descubrir la red se acabó el problema. Porque justamente una red es eso. Es un montón de personas y de raíces que corren por debajo incluso de la tierra. Y en este caso yo creo que eso es algo que está pasando de alguna manera. ¿Y por qué lo digo? Porque esta demora que va a generar retirar al fiscal Pablo Sánchez, ojo, él ya tenía un montón de declaraciones programadas, diligencias previstas con colaboradores, actuaciones procesales, ya no las va a poder hacer. Y yo, la verdad, no sé si la fiscal de la Nación tenga la capacidad de recursos como para retomar todo esto y no perder la continuidad de las diligencias. Y además el nexo que el fiscal Pablo Sánchez ya había venido haciendo con las otras fiscales que estaban a cargo del caso, ya es un nexo que venía siendo pues ya trabajado, coordinado. Esto se va a perder también. Entonces, definitivamente este tipo de decisiones terminan afectando a toda la investigación y yo creo que muestran que de alguna forma las raíces aún no se han cortado en algunos aspectos. Solo para terminar, Romy, entiendo que el impedimento de salida que tenía el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ya culminó, ya venció. Es decir, él en este momento podría irse a España y no pasa nada. Sí, eso es otro tema que ha habido, yo creo, hay una falta de coordinación interna a nivel del Ministerio Público, porque antes de que vence el impedimento de salida del país, debió haberse pedido su ampliación, su prórroga. Si no se hace, no hay otra. Lo que corresponde es volverlo a pedir, pero todo el tiempo en el que demore el pedido, la tramitación del pedido, en efecto, él podría irse del país. Bueno, así están las cosas. Muchas gracias, Romy, por darnos luces sobre este complejo tema que vive el país. La crisis no solamente es política, la crisis es judicial también y lamentablemente esta también tiene ya varias décadas, por no decir años, tiene varias décadas en nuestro país. Con esto acabamos. ¿Quién tiene la razón? Yo los dejo con Tatiana Alemán para mucho más.